creyente y en realidad a toda persona, pues lo mejor que le puede suceder es que esté cerca de la presencia de Dios, que esté cerca donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios. Saben ustedes que al final de todo el asunto, lo que determina la vida de una persona es lo que está escrito en la Biblia. Y eso es verdad y eso no cambia. Las gentes cambian, pero la palabra de Dios no cambia. Y eso es lo que da vida a una persona, eso es lo que restaura la vida de una persona, de una familia. Eso es lo que el Señor usa, lo que el Espíritu de Dios usa para guiarnos, para ayudarnos, también para corregirnos. Todo aquello viene de parte de Dios y lo encontramos en la Biblia. Bien, el título a la predicación de esta mañana es Él, refiriéndose al Señor, Él me está llevando a casa. Él me está llevando a casa. La vida del creyente es una travesía que nunca necesariamente es igual para todos de larga, pero es una travesía donde el Señor le va llevando paso a paso en la dirección en que debe ir, pero finalmente para hacerlo llegar a casa. Y a eso hago referencia por el hecho de que cuando la persona creyente, el creyente verdadero, cuando muera, va a casa, realmente. Aquí, ustedes y yo, aquí hay personas bastante más jóvenes que yo, qué bueno, y otros por ahí andamos, pero independientemente del asunto, el Señor quiere llevarnos a casa y prepararnos desde aquí, porque la preparación desde aquí tiene que ver con que ustedes y yo seamos instrumento útil en las manos de Dios para bendición de alguien más. A mí alguien en una ocasión hace más de 40 años me habló del Evangelio. Ese alguien Dios lo envió. Y de igual manera, cuando usted creyó, Dios envió a alguien para que le hablase, para que usted oyese de parte de Dios lo que Él tenía que decir. Entonces el título es Él, el Señor, Él me está llevando a casa. Desde este tiempo en la vida física y luego ya por la eternidad a la presencia de Dios. Pero considere el asunto, recuerde el título, Él me está llevando a casa, desde ahora. También debo hacerle referencia a algo. Ustedes y yo estamos aquí. Bien pudiéramos estar en otra parte. Porque Dios ha hecho al hombre libre. Y puede decidir dónde está, dónde quiere estar. Todo eso, tenemos esa libertad. Solo que dependiendo dónde estemos, la decisión que tomemos, esos van a ser los resultados de nuestra vida. Porque siempre a lo bueno hay consecuencias buenas. A lo que no está muy bueno que digamos, hay consecuencias no muy buenas. Entonces la vida es así. Y ustedes y yo tenemos que ser sabios y aprender que las acciones nuestras, aún el lugar donde estamos, a dónde vamos y todo eso, de alguna manera tiene que ver con el resto de nuestra vida desde ese momento en adelante. También yo aprendí ya hace bastantes años, al buscar evangelizar, especialmente en México, que Dios hace citas divinas. Y para que me entienda mejor, se lo voy a explicar de esta manera. Cuando usted va al médico, tiene que hacer una cita. No puede llegar repentinamente y esperar que lo atienda. Por lo menos aquí no. Que yo sepa, yo nunca he logrado que llegue nada más y les diga, pues saben que yo soy fulano de tal y me tienen que atender, no lo hacen. No, al contrario, me dicen, no, pues sabe qué, espérese hasta que le llamemos y nunca me van a llamar. Por las dos. Pero en cuanto a Dios se refiere, Dios hace citas divinas. Y el hecho de que usted está aquí en esta mañana, por cualquiera que haya sido la razón,
es una cita de parte de Dios para que usted estuviese aquí, oyere lo que va a oír, lo que está oyendo, lo que ya oyó. Dios fue quien lo hizo. Encontré en una ocasión, y esto de nuevo lo uso solo para ilustrar el asunto, encontramos, estando mi esposa y yo en un lugar en Yucatán, un jovencito que vino, y él venía de una familia creyente, pero él no creía, e indicaba cierta duda en cuanto a la existencia de Dios. No lo hablaba claramente, pero en sus palabras había esos indicios de que él tenía duda. Y hasta ese momento en que sus familiares oraban y buscaban animarlo a las cosas de Dios, él no lo había hecho. Ese día, estando en una banca de una plaza pequeña, llega él y se sienta ahí para prepararse para ir al trabajo, y resultó que él estaba trabajando exactamente en el hotel donde nosotros nos habíamos quedado. Y le digo, bueno, a lo mejor nos vamos a ver allá después, digo, porque estábamos en otro lugar. Y el caso es de que ese día él recibió al Señor como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Entonces, el Señor hizo una cita divina para que ese jovencito de unos 20, 21 años nos encontrara en una plaza de un pueblo que se llama Playa del Carmen. Ahí llegamos nosotros y ahí llegó él y se sentó en la misma banca. Y hubo la oportunidad de hablar del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y él lo recibió. Entonces, yo no tengo duda que usted está aquí porque el Señor aquí lo trajo. Vaya por favor y busque en el libro de los Hechos. La mayoría de los pasajes bíblicos que vamos a estar leyendo van a estar ahí, en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y en lo que usted busca en el capítulo 5 del libro de los Hechos, le digo que yo estoy estrenando una Biblia, decidí darme un regalo yo solo del Día de los Papás, y compré una Biblia. Está más grande, un poco más pesada que la que traía anteriormente, la otra también era reciente, pero me gusta esta porque aún sin lentes la puedo leer. Y como ustedes se darán cuenta, con el paso de los años eso de la vista cambia. Y bueno, la Biblia me facilita, y ya le escribí ahí de Antonio en el Día de los Padres. Yo me la regalé solo. Ahora, Hechos capítulo 5, versículos 17 al 20. ¿Lo tiene? Amén. Bien, leo y dice así. Entonces, es decir, porque algo había pasado anteriormente a esto y nos narra algo que sigue a esto. Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id puestos en pie en el templo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los primeros, tome su lugar, que el Señor le bendiga, gracias por haberse puesto de pie. Los primeros discípulos y los apóstoles fueron un grupo de personas que fue en crecimiento, pero también fueron un grupo de personas que sufrieron persecución, y persecución en algunos de los casos extrema. Pero ahí así era apenas el principio, porque estos apóstoles, de los cuales dice que fueron puestos en la cárcel, hablaban en el nombre de Jesús, hablaban de Jesús a todo mundo que podían hacer que les escuchase. Eso les costó ir a la cárcel. Pero miren lo que sucedió, y recuerde el título. Ahora recuérdeme el título usted a mí. ¿Cuál era el título? Él me está llevando a casa.
Él me está llevando a casa. Aquellos hermanos que fueron puestos en la prisión, el Señor envió ángel que los sacase. Y abrió las puertas sin necesidad de ninguna llave ni ninguna cosa. Dios, desde luego que es Dios todopoderoso y puede hacer eso y más, desde luego. Y los sacó, pero se les encargó que continuaran yendo a donde la gente está para que les hablaran, dice, todas las palabras de esta vida. La Escritura, la Biblia, es vida, da vida, restaura vida. Algunos de nosotros necesitamos ser restaurados, es decir, volver a una comunión cercana con el Señor, que por alguna razón quizás se debilitó. El Señor quiere que suceda eso. Y la manera que debe suceder eso, tanto a alguien que ya conoce del Señor como a alguien que quizás por primera ocasión o algunas veces previas antes lo escuchó, ahora vuelva a entender lo que el Señor quiere hacerles saber. A ellos pues se les indicó: vayan y puestos de pie en el templo, hablen todas las palabras de esta vida. Cuando se enseña la Biblia, cuando se predica de la Biblia, se predica de toda la Biblia. Bien que no se puede hacer en una sola ocasión, desde luego. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, cualquier congregación que sea verdaderamente cristiana, debe enseñar de la Escritura primero. Debe enseñar la Escritura, debe enseñar la Biblia. Luego, no debe basarse solamente ni en el Nuevo Testamento solamente o en el Antiguo Testamento solamente. La Biblia es la palabra de Dios desde las primeras palabras de Génesis hasta las últimas de Revelación o Apocalipsis. Y todo lo que ahí nos dice nos lleva a una persona. Y si no le dijera yo a quién me refiero, que nos lleva desde las primeras palabras y de las últimas hacia el centro otra vez, es la persona de Cristo. Porque solo en Cristo hay salvación. La religión misma, cualquier religión que sea, no salva. No importa qué tan refinada esté esa religión, sin Cristo no hay salvación. Él es quien murió y Él es quien también resucitó y Él es quien le puede llevar a Él. Amén. No es ninguna otra cosa, no es la habilidad ni de pastores ni de no pastores o de quien sea, no es eso. Es la palabra de Dios la que hace el cambio. Entonces, recuerde, Él me está llevando a casa. Estos hermanos sufrieron esos primeros tropiezos, fueron a la cárcel y ahora el Señor los sacó. Mire, hermano, hermana, cuando vamos caminando en esta vida, va a haber ocasiones donde vamos a encontrar tropiezos como cristianos, vamos a encontrar tropiezos y no causados por nosotros, van a venir por otras razones. Y el Señor nos fortalece lo suficiente para que no nos quedemos estancados, para que no nos quedemos derrotados, caídos, sino que el Señor nos levanta. A veces con milagros, como sucedió en este caso, porque un ángel viene y abre las puertas de la cárcel, los saca y los lleva, los guardias están ahí en la cárcel guardando la prisión, pero los presos ya se fueron, porque el Señor lo hizo. El Señor suele liberar a presos. Ustedes y yo en un dado momento éramos presos ¿de qué? Del pecado. Estábamos bajo dominio del pecado que regía nuestras vidas. El Señor nos liberó y nos va llevando a casa gradualmente. Y cada día que pasa, de alguna u otra manera, estamos más cerca de ese punto. Voy a continuar. Ahí mismo en el libro de los Hechos, como les mencionaba, ahí va a estar casi la mayoría de los pasajes. En el mismo capítulo 5, ahora iniciando en el versículo 25 hasta el 28. Versículos 25 hasta el 28.
haciendo referencia a que aquellos se habían ido a dar a la cárcel, pero pues ya no estaban en la cárcel. Dice en el versículo 25, pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, refiriéndose al Señor Jesús. Porque ustedes recordarán, el Señor Jesús fue crucificado por ustedes y por mí. Él no fue a pagar por sus culpas propias, Él pagó por usted y por mí. Y hubo gente que lo recibía con mucho gozo 7 días antes. Pero 7 días después, los mismos que habían dicho, no todos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora estaban gritando, incitados por el mal: crucifícale, crucifícale. Y aún cosas muy extrañas y peores sucedieron ahí, porque había un hombre culpable de todo tipo de males, Barrabás, y les preguntaron: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente pidió a Barrabás. Así es el ser humano, así somos. No somos buenos de naturaleza. Lo bueno que se encuentra en ustedes y en mí hoy vino de parte de Dios, que empezó a cambiar nuestra vida. Nos empezó de nuevo a llevar a casa. Nos empezó a llevar por una dirección diferente a la que regularmente ustedes y yo llevamos cuando nos guiamos por lo que sentimos, por lo que queremos, por nuestros propios deseos. El Señor nos empezó a guiar y nos empezó a llevar a casa. Y el proceso sigue, el camino todavía está ahí para caminar, porque es necesario que otras personas, por medio suyo, escuchen de esas palabras de la vida, de toda esta vida. Y muchos de ellos de aquí en adelante van a escuchar por su boca, por lo que el Señor va a poner en sus palabras, lo que le dará que hable. Usted se sorprenderá que al intentar evangelizar, llevar la palabra de Dios a alguien más, en ocasiones el Señor, de una manera milagrosa, le va a dar palabras que hable y le va a recordar los pasajes bíblicos que usted no se los recuerda, pero ahí se los va a recordar y usted los va a poder repetir a los oídos de la persona, y aquella persona entenderá. No siempre necesariamente creerá, pero entenderá. Y probablemente, posiblemente en un futuro más adelante, esa persona crea y sea salva. Y será por medio suyo, porque Dios usa a sus propios hijos, a sus propias hijas para esto. Ahora me voy a detener un poco en el versículo 28, en el cual dice, diciendo el sacerdote, el sumo sacerdote: no os mandamos estrictamente. Era estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y todavía de colmo dice: queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y es que la realidad sí fue así. Los que incitaron al pueblo a que gritaran: crucifícale, eran los mismos sacerdotes que ahora estamos leyendo de ellos. Ellos iniciaron este movimiento y la gente se dejó llevar. Hermanos, cuando ustedes estén en una situación donde hay multitudes de gentes, miren cuidadosamente lo que ahí está sucediendo, porque no siempre la multitud está en lo correcto. Y usted tiene que tener cuidado, porque usted puede entrar, por ejemplo, a un templo donde el templo está hasta la puerta y gentes queriendo entrar.
pero dentro no se predica la palabra de Dios, se habla de cosas. Y la palabra de Dios queda relegada a un número lejano de la preeminencia que debiera tener en la vida del predicador y de los que oyen. Pero muchas veces es atractivo llegar a un templo donde todo es hermoso. Hay bancas que ya nada más falta que lo lleven de ahí hasta el estacionamiento. Muy cómodas, muy cómodas. Los estacionamientos tienen personas en ocasiones, no quiero decir que todo esté mal en todas partes, pero tienen personas que recojan desde su auto y lo lleven hasta la puerta del templo. Eso está bien, porque le digo, si hay una tormenta y pasa un carrito y me da la oportunidad de llegar hasta las puertas del templo en carrito en vez de bañarme antes de entrar al templo, yo acepto el carrito. Pero que dentro de los templos se predique y se enseñe la palabra de Dios. De otra manera, nada más es un cierto fanatismo a palabras vanas y huecas que sí atraen a muchas personas, pero en vez de hacerles bien, les hacen mal. Aquí, no muy lejos de aquí en Houston, nosotros vivíamos en California y oía yo de aquí de Houston, de un cierto predicador, no voy a decir el nombre, a lo mejor si digo algo de él, usted va a saber quién es, pero habla de lo más bonito. Usted lo oye y no creo que encuentra mucho del Evangelio, pero sí encuentra palabras bien dichas, bonitas, todo es bonito. Todo es bonito y hay mucha gente que va ahí a oír. Solo que me temo que salen igual como entraron para enfrentar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes en lugares donde no todo es bonito y de pronto no saben qué hacer. Y la vida misma de ellos espiritualmente no mejora si es que ya son creyentes. Eso sucede hoy. El enemigo de nuestras almas ha encontrado maneras de desviar al ser humano para que se dedique a otras cosas, pero no a las cosas de Dios, para que se enfoque en cualquier cosa, pero no en las cosas de Dios. Predicadores también, que la Biblia ya no aparece en sus manos. De alguna manera ellos creen haber encontrado una manera mucho mejor, lo cual no es cierto. El creyente es puesto por Dios para predicar todas las palabras de esta vida, de la Escritura, porque aquello es lo que da vida. Le da vida a usted primero, pero luego de ahí puede usted compartir de lo que el Señor le ha dado. De nuevo, cuando uno solo puede compartir lo que tiene. Yo le puedo decir a usted, ¿sabe qué? Le voy a dar mi domicilio, vaya a las 4 de la tarde a la casa y yo le voy a dar $1,000,000. En mi pensión sí me gustaría dárselos, pero ¿qué cree? No tengo ni una pequeña parte del millón, entonces ¿cómo le voy a dar $1,000,000? No puedo. Solo tengo que darle o puedo darle lo que sí tengo. Y en este caso, espero que usted también, lo que tenemos es lo que el Señor ha hecho en nosotros y que conocemos quizás poco de la Escritura, pero de ese poco el Señor se vale para bendición de alguien más. Y finalmente, el $1,000,000 no vale igual que su salvación o la de alguien más, en ninguna manera, ni siquiera cerca. Vaya ahí mismo, Hechos capítulo 5, versículos 29 al 32. Y dice así: aquello que el sumo sacerdote hablaba, respondiendo Pedro y los apóstoles, les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si su fe es puesta a prueba de tal manera que le dicen: mira, si puedes predicar,
pero vas a predicar lo que yo te diga. No de la escritura, vas a predicar cualquier cosa que suene bien. Aunque sea un gobernante, aún el presidente, sea quien fuere, ahí tenemos que reaccionar como lo hicieron estos apóstoles, como el apóstol Pedro. Nos es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso trae dificultades para uno, pero es necesario hacerlo. Seamos sabios, porque en este momento no estamos siendo puestos a pruebas hasta ese punto, pero seamos sabios con las decisiones que hacemos en cuanto a nuestros gobernantes, porque ustedes y yo elegimos los gobernantes. Y esta nación está a punto de elegir en pocos meses presidente. Ustedes y yo de alguna manera lo vamos a elegir si votamos. Miremos qué esa persona por la cual queremos votar hace, qué apoya. ¿Apoya lo bueno o lo que yo pienso que es bueno? ¿Apoya la escritura o es contra la escritura? En ese aspecto seamos cuidadosos. Y debemos, sí, primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice pues, respondiendo Pedro, versículo 29, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Me detengo un momento ahí. La salvación que es en Cristo procede primero de un arrepentimiento. Cuando hablamos a personas y oímos, recibió al Señor como su Señor y su Salvador, incluye arrepentimiento. El Señor no acepta hijos o hijas que vengan como están sin arrepentimiento, pero el Señor sí nos acepta así como estamos, pero requiere un arrepentimiento. Y sabe que para que su vida vaya siendo guiada más y más en los caminos de Dios, aún siendo ya creyente, en ocasiones usted va a tener que ir delante de Dios y pedirle perdón, porque usted sabe en su corazón y en su mente que ha sucedido algo, lo cual usted tiene que traer delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, para que su familia sea restaurada, para que su propia vida sea restaurada y guiada en la dirección en que debe ir. Aún siendo hijos y hijas de Dios, si guardamos algo que no debe estar ahí en nuestro corazón y no lo traemos delante de Dios, aquel mal va a estar ahí causándonos daño. Y lo vamos a sufrir innecesariamente, porque Dios, si ustedes y yo acudimos a Dios en arrepentimiento, Él nos perdona de cualquier cosa. Y esto no interfiere con su salvación, pero sí interfiere con su relación con Dios. Porque cuando hay pecado, el Señor lo que está esperando es que la persona venga y se arrepienta. Porque de otra manera aquel pecado es como una pared entre Dios y nosotros. Por lo tanto, debemos evitar guardar pecados. Por lo contrario, debemos venir delante de Dios y pedirle perdón. Y luego, si es necesario, también pedirle perdón a otra persona que haya resultado afectada por esa situación. El pedir perdón es extremadamente difícil. Si yo tuviera la oportunidad en este momento de preguntar a cada uno de ustedes, cuando han hecho algo que no estaba bien contra alguna persona, quizás su propio familiar, quien haya sido, si les preguntara, ¿y fue y le pidió perdón? No. ¿Y sabe por qué es la razón? El intento del corazón sí es hacerlo, pero es que es bien difícil. Primero aceptar que hicimos algo es extremadamente difícil. Y luego ponerlo en palabras y decirle perdóname, no quieren salir esas palabras de nuestra boca. Es muy difícil.
pero lo tenemos que hacer. Porque eso es lo que el Señor utiliza para restaurarnos, para restaurar nuestras propias familias. Y qué terrible es que por causa de guardar algo así, por cualquiera que sea la razón, orgullo, que somos de dura cerviz, que Dios nos habla y parece que lo único que ve es nuestra espalda, traigamos sufrimiento a nuestras propias vidas, pero también a las de otras personas. Además de eso, hermanos, ustedes y yo somos luz, y de esa luz debe reflejarse en nosotros, donde quiera que estemos. Qué interesante es que donde quiera que anda uno, se encuentran personas que uno pensaría, aquí donde ando, aquí donde estoy, nadie me ve. Tengo como 50 años que no me emborracho, pero en este día me voy a emborrachar, al fin y al cabo aquí nadie me ve. Dios sí lo va a saber, pero de los demás nadie va. Por ahí se encuentra uno que es de su tierra o es de donde vino, y luego, ¿qué creen que pasó? Pues vi a tal hermano haciendo esto. ¿De veras? Sí, sí. Y uno se sorprende que siempre hay alguien en alrededor. Pero eso no debiera ser la razón de temer de quién nos ve o quién no nos ve. Porque Dios, independientemente del lugar y las circunstancias, Dios nos ve. Así es. Porque así como busca nuestro bienestar y nos ve y está cerca de nosotros, así también ve aquello que hacemos mal. Y lo cual no conviene, porque desde luego que nos causa daño, es dañino, destruye, en fin. Pero es así. Ustedes y yo somos luz. No somos la luz como la de Cristo. Dios es luz. El Señor Jesús es luz. Ustedes y yo solamente reflejamos esa luz. Pero somos luz para un mundo que vive en tinieblas, que vive en oscuridad. Y ustedes y yo lo somos y debemos continuar siendo. En el nivel que podamos. Dios no pide más de usted de lo que Él mismo le ha dado. ¿Sí me escuchó? Dios no requiere de usted más de lo que Él mismo ya le ha dado. Él sabe si usted es falto de palabras, si tiene mucha timidez. Dios lo sabe. Pero ¿sabe qué? Aún esa timidez va el Señor a usar para encontrar a alguien a la cual es la persona que solamente usted debe hablarle del Evangelio. Había una persona bastantes años atrás la cual era ciega. Pero esto es real, no es una narración ficticia, es real. Una señora ciega. Pero ¿sabe qué? Se había aprendido tantos pasajes de la Biblia de oírlos que era sorprendente. Porque era una mujer entrada en años, ciega, y podía repetir más pasajes bíblicos que los que yo le puedo repetir a memoria. Otra señora que personalmente la conocimos, tanto mi esposa como yo, del estado de Nayarit en México, no leía. Pero aquella señora se ponía de pie y empezaba narrándole un pasaje tras otro, porque ella estaba testificando. Pero nunca leyó, nunca aprendió a leer. Es decir, que la persona es luz porque refleja la luz de Cristo. Y esa persona, en el nivel de entendimiento, conocimiento bíblico que tenga, esa es la persona que el Señor necesita utilizar para alcanzar a alguien más que está de alguna manera, que puede comunicarse con esa persona, que puede entender lo que esa persona es y cómo hace las cosas. Así sucedió con ustedes y conmigo. Nos envió a alguien con quien podíamos comunicarnos y entendernos. Capítulo 5, versículos 33 hasta el 39. Y dice así: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos a los apóstoles, porque les decían: tenemos que finalmente obedecer a Dios antes que a los hombres.
Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Pero recuerda, el Señor los está llevando a casa. Él estaba llevando a casa a estos hermanos. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Porque aparentemente en el pensar de una persona, para quitar un problema de raíz, pues hay que matarlo. Al Señor Jesús creyeron que era un problema y había que matarlo. Lo intentaron varias veces. Quisieron despeñarlo. Le oyeron, predicó y luego al final dijo cosas que no les gustó y iban detrás de él para despeñarlo, pero él se fue por otro lado y no sucedió en esa ocasión, pero finalmente lo pusieron en la cruz. Pero fue voluntario. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones hermanos israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Buen consejo, escuchen. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Un excelente consejo les dio este hombre a ese grupo de personas que era el número de 70. Eran 70 varones lidiando con este asunto. Y les dijo: si este asunto es de los hombres, miren como otros anteriormente se levantaron, esto va a caer y va a quedar en el olvido. Pero si es de Dios, nadie lo va a poder detener. ¿Se ha dado usted cuenta de una cosa como creyente? Yo pienso, le estoy hablando ahora sí como creyente. Mire, por allá en el tiempo de la Reforma, donde un monje alemán que al final no parece haberse convertido, pero encontró una escritura que no lo dejó en paz. Mas el justo por la fe vivirá. Leyó y volvió a leer y volvió a leer. Y esa escritura ya nunca lo dejó en paz. Porque decía: nosotros predicamos otra cosa. Y aquí la escritura dice: mas el justo por la fe vivirá. Y aquello resonó tanto en su cabeza que se rebeló contra la organización a la cual él pertenecía, una organización religiosa. Se rebeló y escribió y puso en unas puertas lo que él pensaba, lo que le ocasionó problemas, desde luego, y una serie de cosas que vienen en esa historia. Pero resultó a causa de que él leyó algo y su conciencia ya no le permitía exactamente hacer lo que había hecho, aunque él lo creía, lo que él había hecho, aunque no era correcto, pero él lo creía. Ahora decía: ¿qué hago con esto? Hizo lo correcto, por lo menos en ese momento. Pero ¿sabe qué? La razón que tomé mi Biblia en la mano es porque en tiempos cercanos a ese se tomó una decisión, así como estos hombres querían matar a los apóstoles y así erradicar el problema según lo veían ellos como un problema. Hubo un tiempo que aquellos que enseñaban
pero no necesariamente la Escritura. Llegaron a una conclusión, también un grupo grande de personas: vamos a quitar la Biblia. Y según hay algunos pocos escritos de personas que vivieron en ese tiempo y algo quedó escrito, se habla de montones tan grandes como este templo, de Biblias y de libros que tuvieron alguna porción de la Biblia, porque querían erradicar de las manos de la gente la palabra de Dios. ¿Pero qué cree? No sucedió. Sí quemaron muchas Biblias, pero hasta el día de hoy la Biblia sigue ahí y sigue siendo el libro más vendido. Se venden más Biblias que ningún otro libro. Y cualquier libro que usted pueda pensar y que sea un buen libro, la mayoría no son buenos libros, pero que sea un buen libro, el porcentaje de venta en comparación es pequeño. ¿Y por qué cree usted que eso sucede? Porque Dios a toda costa va a causar que todo aquel que le quiera se pueda acercar a Él. Y la Escritura nos habla de Dios. Lo que ustedes y yo sabemos de Dios viene de las Escrituras. No viene del intelecto, del conocimiento de alguien, viene de las Escrituras. Y la Escritura misma es la que nos fortalece, nos enseña, también nos corrige. Y en ocasiones nos alienta, porque nos falta el ánimo. Todo eso sucede. En este caminar en que vamos caminando, recuerde que Él, el Señor, nos está llevando a casa. Amén. Pero es un proceso, vamos caminando a casa. Y en ese caminar van a suceder varias cosas, pero al final del asunto es que Él nos hará llegar a casa. Ahí mismo, espero que no sea muy largo para usted, Hechos capítulo 5, 40 al 42, dice: y enviaron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, no los pudieron dejar solamente así, después de azotarlos, les intimaron. Esto es, intimar es amenazar amablemente, pero que la persona sepa que así le va a ir si no hace lo que le dijeron. Así es que palabra intimar. Y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No hicieron lo que se les dijo que hicieran, hicieron lo opuesto. Ahora, hermano, hermana, la travesía del creyente verdadero no siempre va a ser fácil. El camino suyo que usted va caminando en ocasiones se tornará difícil y pedregoso. ¿Alguna vez ha tratado de caminar sobre donde hay muchas piedras? Mire, primero, si no tiene los zapatos adecuados para eso, se va a torcer un tobillo. Y piedras que se mueven no le dejan a uno avanzar. Su vida como creyente, su caminar con Dios en ocasiones se va a tornar así. No siempre va a ser fácil. Va usted a encontrar tiempos difíciles, como un camino difícil de caminar. Pero tenga usted por seguro una cosa: el Señor le hará a usted llegar a casa. ¿Cuándo? Cuando su tiempo se ha cumplido. Porque el creyente no va por suerte. Las cosas que vive no son una casualidad. El creyente verdadero va bajo la guía, el poder y la determinación divina para hacerle llegar a casa. De paso les digo,
Hoy se prepararon alimentos, así es de que si de pronto ya siente el estómago dando vueltas, bueno, dentro de un ratito, empezando con los invitados, si Dios lo permite, si ustedes quieren, vamos a compartir alimentos. Primero los invitados, por si no alcanzamos los demás días. Bien. Les cuento una ilustración, esta es una ilustración real. Un pastor va en un vuelo, en un avión, y le toca a todos los pasajeros que iban en ese avión un vuelo donde el avión se empieza a sacudir. Hay una tormenta y los relámpagos literalmente pegan en el avión, pero están, gracias a Dios, que están protegidos de una cierta manera que el relámpago se va, pero sí lo sacude. Y aquella tormenta empezó a sacudir el avión de una manera que el más valiente se le olvida que es valiente. Y unos llorando. Mire, hermano, hermana, cuando el zapato aprieta, el creyente busca de Dios en oración. ¿Sí? Todo lo que tiene que suceder es que algo muy drástico nos esté pasando. Y si se nos había olvidado orar por un mes, miren, en esa hora somos los mejores para orar. Y ahí había personas en ese avión que probablemente ni sabían lo que era orar, pero estaban orando o diciendo alguna cosa. Y el caso es de que unos oraban, otros lloraban, y este pastor no dice de él mismo, porque él es el que relata la situación, no dice si él iba asustado o no, me imagino que sí, pero observó que una niña iba sentada en uno de los asientos que él podía ver con claridad, y esta niña iba con su crayón, dibujando, pintando, bien tranquila. El avión se sacudía, iba para allá y para acá, todo el mundo llorando, debía de haberse contagiado también, muchos llorando y con el miedo, porque pensaron hasta aquí llegamos, y tenían razón que podía suceder eso. Pero observó que esta niña iba bien tranquila, llevaba su cinto puesto e iba con el crayón que le permitía ahí. Cuando llegaron a su destino, porque llegaron, le pregunta a la niña, la buscó para preguntarle, oye, ¿y por qué razón, cuando todo esto estaba sucediendo en el avión, por qué razón tú estabas tan tranquila? O dices que mi papá es el piloto y él me prometió que me iba a llevar a casa. Quien va guiando su vida cuando va en auto, cuando va en avión, cuando está en casa, cuando va a pie o en cualquier circunstancia. Y quien le protege es Dios. No es su habilidad para manejar, ni la de alguien más. No, es Dios. Y finalmente, Él le va a llevar a casa. Leo por último, y muchas veces se dice de los pastores que dicen por último, y las personas dicen, pues ¿cuándo va a ser ese último? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y se van a seguir preguntando eso, yo creo. Pero no es por molestar a nadie, es necesario. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 hasta 18, yo solo voy a leer, y dice así. 13 hasta el 18, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, 13 hasta el 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que ya durmieron o murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que el Señor le prometió, lo que el Señor prometió en la Escritura, Él lo cumple. Y el Señor le va llevando a casa a través de, en ocasiones, de ciertas dificultades. Pero el Señor ya determinó que en un día, en un dado momento, en algún tiempo en el futuro, Él lo va a hacer llegar a casa. ¿Y sabe qué? Otras personas no pueden lograr esas cosas. Es decir, no nos pueden llevar a la mejor situación de nuestra vida, quizás. Nos pueden ayudar un poco. Por ejemplo, se enferma uno y el médico, gracias a Dios, que saben algo, y si no lo aprenden con uno, y hay que se beneficien los que siguen. Pero así es. Pero nos ayuda. Qué bueno, gracias a Dios que Dios permitió entendimiento, inteligencia a hombres y mujeres que estudien todo eso de la medicina, porque qué útiles son cuando les duele y no hay ninguna manera de descanso, y por ahí vienen con una droga, algún tipo de medicamento, que al ratito usted está bien sereno hasta que se acabe el efecto de la medicina. Pero al final todo ayuda, pero quien realmente le va a llevar a casa, paso por paso en su diario vivir, es Dios. Trabaje en lo que trabaja, haga lo que hace, procure que sea bueno, para que reciba los mejores resultados de ello. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, nos vamos a despedir. Y de nuevo, la invitación desde luego es para todos. Y digo especialmente los hermanos que nos visitan en esta ocasión, que son 4 y un niño, invitados para quedarse a comer con nosotros. ¿Sí? Nos gustaría mucho que no se fueran y que se quedasen a comer con nosotros, si les es posible. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, en esta hora damos gracias, bendecimos su nombre, le damos gracias, Señor, porque nos permitió la oportunidad, nos permitió la vida y la salud para poder este día estar aquí en el templo, Señor, estudiar de su palabra, escuchar de su palabra, y le damos gracias por ello. Y sabiendo, Señor, el tiempo en que vivimos y las dificultades que hay alrededor nuestro, le damos gracias porque hasta aquí nos ayudó. Le damos gracias por su misericordia manifestada hacia nosotros de tantas maneras diferentes, Señor. Le damos gracias por días incontables en los cuales usted nos ha bendecido, desde los alimentos, la salud, la casa donde vivimos, y multitud de muchas otras bendiciones, de otras cosas que hemos recibido de su mano. Le damos gracias, le damos honra y gloria. En sus manos encomiendo a este grupo de hermanos, de hermanas, de familias presentes y representadas, Señor, para que no solamente los que estamos aquí, Señor, pero que usted alcance a aquellos que son nuestra familia, aquellos que están caminando en alguna dirección, pero que quizás no es la mejor. Esperamos de su presencia la restauración de ellos, la salvación de ellos. En cuanto a nosotros, le damos gracias porque hasta aquí nos ayudó. Le pedimos, Señor, que nos siga guiando, y le pedimos también perdón por nuestros pecados. Ayúdenos a no quedarnos con cosas guardadas que no deban estar ahí en nuestro corazón ni en nuestra mente. Le damos también gracias, Señor, por los alimentos que se han preparado, por las manos que los han preparado. Rogamos que los bendiga, que sean para bien para nosotros, y ayúdenos a disfrutar este tiempo de compañerismo. Y después bendíganos, Señor, en las cuestiones de la sesión de negocios de la iglesia. Le damos gracias, le damos honra y gloria. Todo, Señor, se lo rogamos en el nombre precioso y santo de su Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Entonces pasamos por este lado, por esta puerta a la izquierda, para que nos compartamos alimento.